Exclusivo programa La Noche y Noticias RCN. El compromiso que acaban de hacer con el pueblo colombiano y con la comunidad internacional es muy serio. Lo que estaban acostumbrados a hacer se acabó, no va más. A menos de 54 horas de que inicie el cese al fuego definitivo con las FARC, ordenado por el presidente Juan Manuel Santos, el comandante del Ejército de Colombia habla en exclusiva con nuestra directora Claudia Gurizati. Durante el cese unilateral de las FARC, se presentaron violaciones a ese cese que terminaron con la muerte de algunos de sus soldados. ¿Qué decirles a las familias de esos soldados y a los otros soldados que van a ser parte de todo este gigantesco operativo a partir de hoy, que podemos confiar en un cese ya de hostilidades cese el fuego entre el gobierno y las FARC, que no les va a pasar nada, que no lo van a violar? No es racional que vaya a haber violación de este cese al fuego, y en el mundo del realismo es muy claro. Ya ante el monitoreo de ONU, si llega a haber un rompimiento del cese al fuego, es un rompimiento del proceso de paz. Y para ese plan, los soldados de Colombia estaremos más listos que nunca. ¿Cuántas armas tienen las FARC y cómo funcionarán los corredores humanitarios para su concentración? ¿Qué pasará con las víctimas de las extorsiones a partir del próximo lunes? El general Alberto Mejía responde estos y otros interrogantes. ¿Cuál es el grado de riesgo en el que van a quedar todos estos desmovilizados de las FARC cuando ya se desmovilicen? Porque, pues hablemos con la realidad. Usted va a custodiar no angelitos que han creído en la democracia, sino a capos de narcotráfico, a delincuentes que tienen muchas cuentas pendientes, a asesinos, a personas que han cometido los crímenes más atroces de la vida. A esos que sabemos que no son angelitos, los cuidan soldados de 1000 batallas. El soldado colombiano, que es extraordinario. Entonces no tenemos ningún temor, porque nuestros soldados son de un valor superior, un coraje personal y moral superior. En el programa La Noche de NTN 24 están los protagonistas de la noticia. Hoy, la completa y reveladora entrevista de la directora de NTN 24, Noticias RCN y el programa La Noche, Claudia Gurizati, con el comandante del Ejército de Colombia, general Alberto Mejía, en un momento crucial para el país tras el acuerdo final de paz pactado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. A partir del próximo lunes, que es 29 de agosto, el comandante del Ejército tendrá que dar unas órdenes muy concretas a sus 82.000 soldados profesionales y 120.000 soldados regulares. Él está aquí con nosotros en la redacción de Noticias RCN y NTN 24, porque en los hombros de este general va a recaer una responsabilidad gigantesca y muy delicada. General Mejía, es un placer tenerlo aquí. Claudia, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es la orden a partir del lunes a las 00? Bueno, indudablemente ya hay una orden presidencial. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas nos ha dado claras instrucciones de iniciar el cese al fuego bilateral indefinido con las FARC, que nace de haber llegado al acuerdo final en La Habana. General, al decir que es indefinido, podemos decir que en cualquier momento se puede revertir, pero no es la idea. Por supuesto que no es la idea. Estos acuerdos permiten que ellos vayan a estar concentrados en unas áreas por 6 meses, y al término de esta estadía allí en este sitio, ellos harán tránsito de la ilegalidad a la legalidad, pasando por un túnel que se llama la justicia transicional. ¿En qué cambia, general, a partir del lunes, la orden a las tropas, a esos hombres que usted comanda, con este año y medio de desescalamiento del conflicto? Es decir, las FARC ya habían decretado un cese al fuego unilateral y el gobierno un desescalamiento, e incluso esto llevó a los índices más bajos, los niveles más bajos de muertes de soldados y también de miembros de las FARC en más de 50 años. Entonces, ¿en qué cambia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay para mí 2 cambios fundamentales. El primero de ellos es que, por supuesto que
las FARC se van a concentrar, pero al mismo tiempo está claramente definido que ellos no solamente van a cesar fuego, sino hostilidades. Y esa palabra es absolutamente fundamental en este proceso, porque terminar las hostilidades es el compromiso con la comunidad internacional, con la monitoría de las Naciones Unidas, de dejar, por ejemplo, de extorsionar a la población civil. ¿Pero desde cuándo, general? Entonces, pues, el acuerdo que se firmó, el acuerdo final, ya es el compromiso final, no hay más. Lo que sigue es simplemente una ceremonia protocolaria, pero ya todo está acordado. Y parte de ese compromiso, que es histórico, primera vez en nuestra historia republicana, es no solamente de que ellos van a cesar fuego, sino que van a dejar de ofender, de atacar a la población civil con aspectos como, por ejemplo, la extorsión, el secuestro o todo este tipo de delitos con los cuales ellos sometieron por 52 años a un yugo al pueblo colombiano. Lo que pasa, general, es que a partir del lunes ya un soldado no va a poder tocar a un miembro de las FARC. No va a ser posible. Entonces hay mucha zozobra y también mucho miedo que inmediatamente, digamos, todas estas dudas salieron por parte de los gobernadores y alcaldes de las zonas en las que han estado durante todo este tiempo sufriendo esas hostilidades, las agresiones, las extorsiones, las amenazas de las FARC. El lunes podemos decir que las FARC ya no extorsionarán a ni un solo colombiano, pararán el narcotráfico, cerrarán las minas ilegales el lunes. Bueno, Claudia, yo no puedo garantizar que eso va a pasar. Pero la afirmación que estás haciendo no es correcta. ¿Por qué no es correcta? Porque el Estado de Derecho no se pierde. El Ejército, y yo pues vengo aquí como representante del Ejército a generarle confianza al pueblo colombiano, el Ejército al que yo represento va a estar en todas estas regiones y no hay patente de corso. Es decir, que si un miembro de las FARC que no está concentrado comete un delito, será capturado. Que si un miembro de las FARC sale de esta zona de concentración y está, por ejemplo, en un campamento del ELN, será bombardeado. Que si un miembro de las FARC trata de hacer una extorsión y un grupo gaula nuestro lo encuentra haciendo una extorsión, podrá ser neutralizado en esa acción. Por lo tanto, el Estado de Derecho sigue rigiendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se van a proteger en estas áreas? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues hay unos protocolos que nacen de un decreto presidencial y de ahí en cascada hay unos protocolos que dicen, como lo anunció nuestro ministro esta mañana, que van a existir unas áreas de preconcentración que tienen una especie de cielo seguro en ese punto específico, pero todo lo que esté al margen de la ley, delinquiendo, por ejemplo, en un cristalizadero de producción de cocaína, por supuesto que llevará a la acción del Estado. Entonces, el Estado de Derecho no se pierde y el pueblo colombiano tiene que estar tranquilo de ello. ¿Cómo garantizar precisamente que si ustedes van a defender a un poblador frente a una denuncia de una extorsión por parte de un miembro de las FARC, esto no se ha usado para decir que el gobierno no está cumpliendo el cese? Bueno, la verdad es que, digamos... Porque ahí está la dificultad. ¿Por qué es histórico, digamos, este acuerdo? Y es que por primera vez en nuestra historia, nunca lo hemos vivido en cielo patrio, vamos a tener el mecanismo de monitoreo y verificación de la ONU. Entonces estamos hablando de una cantidad de militares extranjeros y de militares colombianos que siguen unos protocolos que se han redactado en La Habana, y estos protocolos que se hicieron allá son como la Constitución Nacional de la Concentración, dicen exactamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, el Estado de Derecho no se pierde. Incluso, por ejemplo, en esos protocolos está establecido, digamos, que si hay al interior de una de estas zonas de concentración, por ejemplo, una pelea y un guerrillero peleando con otro resulta asesinado, el mecanismo de monitoreo y verificación llamará a nuestra fiscalía, a nuestra policía, y ellos entrarán a este campamento
a ejercer el manto de la ley, el Estado de Derecho colombiano. Claro, usted me está hablando cuando ya esas zonas de normalización estén funcionando y cuando todos los más o menos 6.200 hombres en armas de las FARC estén ahí ya concentrados. Pero como hay un tiempo, que es el tiempo que comienza desde el lunes, como una zona gris en el tiempo, hasta ese punto, porque ya hoy desde La Habana también nos han confirmado que efectivamente las FARC no entrarán a las zonas hasta tanto no se conozca el resultado del plebiscito. Ahí es donde se están en este momento concentrando las preguntas y los temores. Por eso es muy importante también, general, que nos aclare aquí a todos esos gobernadores, alcaldes que reciben las denuncias y a los mismos ciudadanos, qué es lo que va a pasar en estos 30 días en esas zonas de preconcentración, como se les está llamando ya. Bueno, en primera medida es perfectamente claro que las FARC van a hacer tránsito a las zonas veredales una vez se conozcan los resultados del plebiscito. Y a mí me parece, digamos, que es racional de alguna manera que eso sea así, porque ellos temen que si no se cumple, pues ellos serían atacados desde por el el punto Estado. de vista general es racional, pero desde el votante también genera incertidumbre porque es la primera vez en la historia que hay una campaña en la que las FARC están armadas, pero con un interés muy específico en esa campaña. En el pasado siempre las campañas electorales han estado armadas, obviamente, pero es que en esta hay un interés clarísimo y específico y van a estar en armas. Por eso es importante explicar cómo serán estos 30 días y una semana. Bueno, entonces vamos a explicarle a los colombianos qué va a pasar allí. Primero, hay unos corredores humanitarios que facilitan y permiten la preconcentración de las FARC. En todo el territorio. En todo el territorio nacional. Estos corredores humanitarios aplican para dos cosas, para la preconcentración y también para su pedagogía en la conferencia que van a realizar. La 10ª conferencia de las FARC. Es correcto. Y allí en los puntos donde se van a preconcentrar se están construyendo, Claudia, esto todavía no lo tenemos, los protocolos desde La Habana que nos van a decir exactamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Lo cierto es que, primero, desde el lunes que inicia el cese al fuego bilateral, ya Naciones Unidas inicia su proceso de despliegue. Y lo otro, cuando ya estén claros los protocolos de la preconcentración, pues ellos van a estar allí en estos lugares de tránsito, como en esas salas de tránsito, y por supuesto que allí existirá presencia nuestra y seguridad. A la pregunta, ¿podrán hacer las FARC política con armas? Que es clara la que me haces. La respuesta es que no lo vamos a permitir y es parte de nuestro diseño operacional que eso no vaya a suceder y por eso las autoridades civiles, gobernadores, alcaldes, tienen que estar tranquilos y confiar en que tenemos la capacidad para que eso sea así. Esos corredores de seguridad que usted hoy nos está explicando van a estar por todo el territorio nacional. ¿Serán corredores en los que el ejército va a marcar esos límites y los va a custodiar a ellos en ese camino? Claro, estos corredores humanitarios, algunos son aéreos y otros son terrestres. Entonces, pues por supuesto que para ir a los llanos orientales, un representante de un frente del Chocó, pues no se irá a pie, tendrá que irse obviamente en medio aéreo. Esta movilización aérea se hará basado en los protocolos que nos den los negociadores, apoyados por la subcomisión técnica para el fin del conflicto. Ellos nos dicen cómo será ese movimiento. Pero irán caminando rumbo a donde la zona de normalización, es decir, en camino hacia donde les va a tocar ir. Exacto, Claudia. Entonces digamos, aquí no quiero confundir dos cosas. Sí. Uno es esos corredores aéreos o terrestres para ir a la pedagogía, a la conferencia. Entonces me refiero que un representante del Frente 57 de las FARC, por ejemplo, en el Chocó, para ir allá a los llanos orientales, pues lo hará vía aérea. Y eso va a estar bajo un protocolo estricto de Naciones Unidas con los negociadores que nos permite hacerlo bien y que ellos puedan ir allá y decidir lo que tienen que decidir, que es la aprobación de los acuerdos de La Habana
Y algo muy importante, el fin de su oficial de tener un plan estratégico para la toma del poder por la vía de las armas. General Mejía, esta es la primera vez en la historia, entonces, realmente que el ejército va a custodiar a las FARC para su conferencia, que siempre fue clandestina, y la realizaron de forma, digamos, ilegal, clandestina, en la oscuridad. Digamos que en parte es cierto y en parte no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la primera las 9 conferencias anteriores se hicieron para hacerle daño al pueblo colombiano. Y por eso es que Colombia los odia tanto. Pero esta conferencia es exactamente para decir, es el fin de la marca FARC. Por eso es un ambiente estratégico diferente. Volvamos a las zonas de preconcentración. General, ¿cuántos corredores de seguridad o cuántas zonas más o menos serán? Bueno, ya en las áreas específicas en cada región hay unos corredores en los que ellos se mueven para preconcentrarse, y son corredores, Claudia, que no los vamos a custodiar todos porque hay movimientos de comisiones de 5, de 10, de 3, etcétera, que llegan a esta área de preconcentración. Pero respondiendo a una de tus preguntas anteriores, digamos que ellos van a estar preconcentrados en tránsito para llegar a un sitio. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, el área de concentración de ellos es unas coordenadas, digamos, el aeropuerto de Bogotá. Pues ellos, digamos, van a tomar todo el eje de la calle 26 y se concentrarán unos días, por ejemplo, cerca del Hotel Tequendama, posteriormente cerca al Parque El Salitre, y finalmente al término de ese mes, una vez suceda lo que debe suceder en el plebiscito, ellos podrán dar el salto, si se aprueba, a llegar al aeropuerto, que es su destino final. Pero ellos no pueden estar ni van a estar dispersos delinquiendo. Si lo hacen, es una obligación constitucional nuestra cumplir el artículo 217. Por ello, los protocolos que preparan nuestros negociadores y la subcomisión técnica son la sombrilla que cubre este actuar. ¿Cuántos hombres van a estar moviéndose? ¿Comenzaron ya a moverse? ¿Comenzaron ya? Ya hay un proceso de preconcentración. ¿Desde hace cuántos días? Ha empezado de manera diferencial, pero ya hay un proceso de preconcentración en donde han estado haciendo pedagogía y en donde claramente se está identificando, digamos, los problemas que puedan tener al interior. Por ejemplo, la confirmación o no de una posible disidencia, como por ejemplo el Frente Primero. Pero todos ellos que ya están en este proceso de preconcentración, ¿están custodiados por el ejército? ¿El ejército los está controlando? Nosotros tenemos desplegadas todas nuestras capacidades para tener el control de esta situación desde el punto de vista de inteligencia humana, inteligencia electrónica, desde el punto de vista de ciberseguridad y también contrainteligencia militar. Porque son hombres con armas que a partir del lunes pues ya también tendrán, digamos, la garantía del Estado de que no se les combatirá. Correcto. Entonces, por eso es importante saberlo, porque es mucha la población civil que puede estar cerca de ellos. Sí, pero la población civil y el país tienen que estar tranquilos porque vamos a estar allí unidos con las otras fuerzas hermanas bajo la dirección de nuestro ministro y de nuestro comandante general, garantizando que este proceso se haga realmente dentro de un marco que cumple estrictamente los protocolos, con la monitoría de una organización tan seria como Naciones Unidas. ¿Estas zonas de preconcentración están alejadas o cerca o en cascos urbanos? No, todo este proceso de negociación ha tenido, y digamos que la subcomisión técnica de nuestros militares al mando de mi general Javier Flores, ellos han sido los asesores de nuestros negociadores plenipotenciarios. Y precisamente en la escogencia de todas estas zonas hay unas condiciones incluso que fueron establecidas por el presidente de la República. Y por supuesto que no es aceptable tocar o acercarse a la población civil. Esa es una de las condiciones de este acuerdo que se ha logrado. Entonces la población civil tiene que estar muy tranquila y el ejército con las fuerzas hermanas, como ya lo mencioné, estará volcado en todos estos sitios
garantizando que ellos no van a ser vulnerados. Pero entonces no van a estar en zonas urbanas o en cascos urbanos con población civil. Eso no va a pasar. Estén tranquilos que eso no va a pasar. General, un tema sobre la confianza. Durante el cese unilateral de las FARC, se presentaron violaciones a ese cese que terminaron con la muerte de algunos de sus soldados. ¿Qué decirles a las familias de esos soldados y a los otros soldados que van a ser parte de todo este gigantesco operativo a partir de hoy, que podemos confiar en un cese ya de hostilidades cese el fuego entre el gobierno y las FARC, que no les va a pasar nada, que no lo van a violar? Sí. Bueno, Claudia, primero, reconociendo que la muerte de cualquier colombiano y especialmente de los soldados es, por supuesto, una tragedia para nosotros. Es importante decir, digamos, que tenemos todos los colombianos que entender que hay un cambio en el chip mental, en el sentido de que es la primera vez en la historia que todo un mecanismo gigantesco de monitoreo y verificación de las Naciones Unidas, con oficiales de Chile, de México, en fin, de muchos países, van a estar allí verificando que se cumplan todos estos acuerdos. Entonces, no es racional que vaya a haber violación de este cese al fuego, y en el mundo del realismo es muy claro, ya ante el monitoreo de ONU, si llega a haber un rompimiento del cese al fuego, es un rompimiento del proceso de paz. Y para ese plan, los soldados de Colombia estaremos más listos que nunca. El programa La Noche conoció en exclusiva este documento anónimo que recibió recientemente el alcalde de San Vicente del Caguán, en el que habitantes de este municipio denuncian lo que sería el nuevo modus operandi de las FARC para continuar extorsionando a los comerciantes. 20 de agosto de 2016. Queremos informar que los señores Ascal G siguen teniendo vínculos con las FARC-EP, ya que este grupo armado están utilizando sus hombres para realizarnos amenazas y el cobro de extorsiones. De acuerdo con la denuncia, las FARC, a pesar de haberse comprometido a cesar las extorsiones, continuarían con esta práctica, pero utilizando varias ONG como fachada. Prácticamente está haciendo lo que venía haciendo las FARC. Como ellos ya no pueden hacerlo a nombre de ellos, entonces usan las asociaciones para poder cobrarle la vacuna a los ganaderos. En respuesta a esta denuncia, el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, se comprometió a que no dejará desprotegida a la población de San Vicente del Caguán. Pues la fuerza pública, las autoridades tendrán que actuar. Los colombianos pueden tener la certeza de que este acuerdo no significa que van a quedar desamparados. Comandante del Ejército, es que al día de hoy nos siguen llegando estas denuncias. Las tenemos organizadas periodísticamente en el programa La Noche con nuestros periodistas. Hoy las FARC siguen extorsionando campesinos y comerciantes en varias zonas del país. ¿Qué decirles hoy, de cara a que estamos a menos de 70 horas del cese el fuego decretado y ordenado por el presidente? Bueno, Claudia, yo no puedo garantizar aquí que no vaya a haber un miembro de las FARC extorsionando. Eso sería mentirle al país y yo tengo que ser respetuoso con los colombianos. Pero 3 mensajes. El primero, a los soldados del Ejército de Colombia, que nuestra misión constitucional del artículo 217 es nuestra antorcha y nuestra referencia. Es decir, no vamos a parar, a cesar en proteger al pueblo colombiano. 2, a los colombianos que sufran la extorsión, decirles que tenemos los mecanismos más profesionales del mundo para atacar la extorsión, siempre y cuando nos apoyen con las denuncias. Si denuncian y si nos dan la información, la espada de la justicia le va a llegar a bandidos de cualquier pelambre. Y número 3, a las FARC, que estas estructuras que están desplegadas en diferentes partes del territorio, que de pronto estén observando este noticiero, decirles, miren, el compromiso que acaban de hacer con el pueblo colombiano y con la comunidad internacional es muy serio. Lo que estaban acostumbrados a hacer se acabó, no va más. Entiendan que la monitoría y verificación de la ONU
no va a permitir este tipo de violaciones y pueden afectar este proceso que es la última oportunidad que les da el pueblo colombiano para hacer ese tránsito de la ilegalidad a la legalidad. Entonces, Claudia, tenemos que entre todos hacer nuestro mejor esfuerzo. Yo no puedo responder por los temas de orden político. Claro. Lo que sí le puedo decir es que nosotros, con nuestras fuerzas hermanas, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía, bajo la dirección de nuestro ministro y nuestro comandante general, no descansaremos como lo hacemos 7 días a la semana, 24 horas, defendiendo al pueblo colombiano. Así que el mensaje a cualquier extorsionista, sea de FARC o no sea de FARC, es que le llegará la espada de la justicia y por eso necesitamos la colaboración ciudadana, Claudia. En este punto, ¿no facilitaría mucho las cosas o sería necesario que quienes han sido los líderes criminales de las FARC dieran ya de una vez por todas las órdenes a sus frentes de cesar ya las hostilidades? No solo el cese el fuego, que es entre tropas, entre soldados, entre combatientes, entre guerrilleros y soldados, sino ya el cese de hostilidades a la gente, al poblador, al campesino, al comerciante, al ganadero. Digamos que ese es un pedido de todos los colombianos, el grito, el clamor de todos nuestros compatriotas. Estos integrantes de las FARC ya han dado algunas instrucciones, por ejemplo, de dejar de reclutar menores, de no extorsionar, de no secuestrar. Entonces, digamos, una cosa es su discurso, su narrativa, otra la realidad. Pero aquí, digamos que el tema del plebiscito va a marcar pues, el inicio de todos los acuerdos ya bajo el manto de aprobación jurídica por el Estado colombiano. Pero es cierto que esta zona gris que mencionabas al inicio de la entrevista existe y por eso en esta zona gris tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios para seguir protegiendo con todo el entusiasmo al pueblo colombiano. General Alberto Mejía, ¿qué orden hay si gana el no? Bueno, nosotros basamos todo nuestro actuar en planes militares, diseños operacionales, conceptos de misión, lo que denominamos el mando tipo misión. Y este es un ejército institucional, democrático, que ha luchado 52 años bajo gobiernos civiles, presidentes civiles. En el pasado nos dijeron ataquen al M-19, yo era subteniente, se atacó el M-19. Después nos dijeron se va a concentrar y va a hacer la paz, protéjanlo donde van a estar y van a hacer un salto a la legalidad. Pasaron a la legalidad. Más adelante, en los diferentes procesos de paz, nos dijeron como en la zona de distensión, desalojen toda esta zona de distensión. Luego nos dijeron ocúpenla y la ocupamos produciéndole las mayores derrotas a las FARC. Y para nosotros este actuar es bajo el mando tipo misión. Es decir, que vamos a estar preparados para lo bueno y para lo malo. Pero algo sí es fundamental en todo esto, y es que no podemos fallarle al pueblo colombiano. El pueblo colombiano tiene que estar muy tranquilo porque es un ejército que se está entrenando, fortaleciendo, recibiendo las últimas tecnologías, un ejército que está en constante proceso de afilar la bayoneta, porque no le podemos fallar al pueblo colombiano. Si gana el no, entonces puedo deducir de su respuesta que la opción que ustedes tienen o la orden que tienen es volver a la guerra como se venía dando. Así de simple, así de claro. Son 50 años más de guerra que lo haremos con el mismo profesionalismo y con el mismo decoro si eso llegase a suceder y si ese fuese el camino que nos señala el pueblo colombiano. El pueblo colombiano es la antorcha y nos dice por aquí. Y por ahí está su ejército. Es decir, que también aquí la teoría de poder mejorar o renegociar tampoco es viable. Digamos, ese es un tema ya que se sale de la esfera militar, sí. Pero como soldado yo debo estar preparado para lo que denominamos en doctrina militar el peor curso de acción, Claudia. Entonces, general, ¿está listo usted para defender a los colombianos y al mismo tiempo para proteger a más de 6.200 más o menos hombres que están en armas el día de hoy, más como 12.000 milicianos de las FARC? Sí, Claudia, estamos listos
para cumplir las instrucciones del comandante supremo, el presidente de la República, para hacer un esfuerzo extraordinario para proteger estos acuerdos y que se cumplan. Y vamos a cumplir 2 misiones como tú lo mencionas. La primera es llevar la guerra con todo empeño y toda fortaleza contra lo que va a persistir después de los acuerdos. Las disidencias de FARC, el ELN, las bandas criminales, el narcotráfico, la minería criminal y carteles y cualquier enemigo que se atreva a desafiar al pueblo colombiano y a nuestra democracia. Es decir, que cuando me preguntan que si ahora en el posacuerdo van a haber operaciones militares, bombardeos, ataques, operaciones, misiones, la respuesta es por supuesto que sí. Nos vamos con todo encima de ese sistema de amenaza persistente. Y la otra misión, a raíz de los acuerdos, es cumplir la orden presidencial que tenemos que cumplir de proteger a las FARC para que no vayan a ser atacados por un tercer actor. Esta misión la hacemos bajo un entendido muy claro. En primera medida, es histórico que Naciones Unidas y FARC pidan que la cuiden y que la protejan allí de cualquier ataque de los soldados de Colombia. Es decir, si nosotros fuésemos unos violadores de los derechos humanos, si nosotros no estuviésemos en la cima moral, pues seguramente traerían cascos azules o traerían otras personas a cuidar eso. Entonces, ¿quién va a estar afuera, al exterior de estas zonas? Y usted y sus hombres. Pero esto no le debe caber duda al país. Eso no es una humillación, Claudia. Va a estar allí el ejército que queda con las armas de la República, el que ganó esta guerra. Va a estar allí el que queda con los uniformes de la patria. Va a estar allí el ejército que queda con la Constitución en la mano. Va a estar allí el ejército que va a ver que ellos entreguen las armas, se las lleve la ONU para fundirlas y hagan tránsito de la ilegalidad a la legalidad. Es decir, que va a estar el ejército que ganó la victoria militar para el pueblo colombiano y nos sentimos orgullosos de eso. Que haya personas en el país que no crean eso, yo lo entiendo, pero estoy en total desacuerdo. Los soldados de Colombia, después de 6.000 heridos y 30.000 heridos y 6.000 muertos, y de batallas que hemos librado todos a lo largo de 52 años, generaciones de militares colombianos, somos los que ganamos esta guerra. ¿Cuál es el grado de riesgo en el que van a quedar todos estos desmovilizados de las FARC cuando ya se desmovilicen? Porque pues hablemos con la realidad. Usted va a custodiar no angelitos que han creído en la democracia, sino a capos de narcotráfico, a delincuentes que tienen muchas cuentas pendientes, a asesinos, a personas que han cometido los crímenes más atroces de la vida. ¿Cuál es el grado de riesgo en el que quedan y cuáles son las principales amenazas para ellos? Que usted tendrá también que responder por eso. Bueno, la respuesta sería en varias formas. La primera, a esos que sabemos que no son angelitos, los cuidan soldados de 1000 batallas. El soldado colombiano, que es extraordinario. Entonces no tenemos ningún temor, porque nuestros soldados son de un valor superior, un coraje personal y moral superior. En segunda medida, algo muy importante, y es que en el DDR, desarme, desmovilización y reinserción, nosotros respondemos por el DD, pero la reinserción es bajo el manto del Estado colombiano, bajo el manto ya de la parte civil. Nosotros no somos responsables, digamos, por ese proceso y serán las autoridades políticas del Estado colombiano, de nuestro gobierno, los que permitirán que ellos se puedan reinsertar en nuestra sociedad. Pero lo importante de todo esto, Claudia, es que si todo sale bien, una vez se concentren, si todo sale bien, y ellos entreguen las armas y se reincorporen, Claudia, termina la marca FARC. Pensemos por un momento, por ejemplo, ¿cuántos niños van a dejar de reclutar en los próximos 10 años? Por lo menos 10.000. 10.000 mamás que van a dejar de perder sus hijos. Pero como no es en Bogotá, pero como no es en una ciudad, sino que es en la gente más pobre, en la más humilde, en los campesinos, pues hay algunos que dicen, no, eso no pasa nada.
que siga más guerra. Al fin y al cabo, los que prestan el servicio militar son los más pobres de Colombia y al fin y al cabo para perder las piernas en el campo de combate solo se necesita ser un campesino humilde. ¿Usted cree que eso es lo que impulsa a los colombianos a impulsar a no creer de pronto en el digamos proceso que general? ese es un mensaje para decirle a los colombianos, Claudia, para decirles a ellos, miren, nosotros los soldados de Colombia no queremos 50 años más de guerra. Primero porque ganamos esta guerra y no podemos como dice el argot popular, matar el tigre y asustarnos con el cuero. Y claro, no, general, pero permítame, porque el argumento de que en las ciudades no les importan los campesinos y los pobres, pues no deja de ser un argumento bastante extremo, porque también hay gente que sí le importa, pero tiene unos puntos de vista. Pues Claudia, la verdad es que nosotros lo vivimos todos los días con el servicio militar, cuando encontramos toda una cantidad de gente que hace todo tipo de peripecias para no ir al servicio militar. Entonces, digamos que los sufrimos en carne propia. ¿Cuánto se gana un soldado regular? Bueno, general? Un soldado regular, un soldado regular es importante saberlo. Sí, ellos no reciben un salario como tal, sino reciben una bonificación de una cantidad que es paupérrima de 94.000 pesos, Claudia. Eso son una de las situaciones como más dolorosas y que el país nunca resolvió, ¿no? Estamos resolviendo porque acabamos de presentar una nueva ley al Congreso de la República que pretende subir esa bonificación a medio salario mínimo y que va a ser uno de los atractivos para que nosotros podamos realmente dar un salto cualitativo en la forma de atender nuestros soldados. Ojalá fuera el 90% del salario mínimo, como para que queden parejos los que estuvieron y que entran a proceso de reinserción de las FARC con ese soldadito regular. Ojalá. El sueño nuestro en el largo plazo es un salario mínimo, pero estamos hablando de los regulares. Es importante recordarle a los colombianos que un soldado profesional sí gana mucho más del millón de pesos y por eso esta fuerza de 82.000 hombres es una fuerza tan potente, tan sofisticada y con una alta capacidad. Con lo que hemos construido de ejército, no le tenemos miedo a ninguna amenaza. Usted también le va a tocar otro de los frentes en la protección de los colombianos, son los disidentes. El frente primero de las FARC, que sabemos que está absolutamente involucrado con el narcotráfico, y una serie de comisiones de frentes como el 7º, el 16, el 44, el 27, de los llanos que probablemente terminen en ese frente primero, también del Chocó, el 57, el Pacífico, de los frentes 29 y 30. Es decir, a ver, una disidencia. ¿Cuántos hombres calculan ustedes de las FARC que van a quedar por fuera de todo el proceso de paz y de todos los compromisos del acuerdo? Bueno, en este preciso momento hablamos en estos días de líneas de tiempo y digamos que para llegar al 2 de octubre, que es el plebiscito, pues hay toda una cantidad de eventos. En planificación militar los llamamos gatillos. Y allí en estos eventos, Claudia, pues claramente está establecido qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero la verdad es que nuestros soldados van a estar haciendo un trabajo para el cual se van a estar preparando y certificando y que nosotros vamos a garantizar que este proceso suceda con el menor nivel de anomalías posibles. ¿Pero cuántos hombres calcula usted que le van a quedar en disidencia de las FARC? Volviendo al tema de las disidencias, estaba como Estamos hablando de todo. Claro, pero es que estamos en una conversación. Nervioso, Claudia. No creo. Pero bueno, en el tema de las disidencias, hasta el último día que se cierre todo, pues no sabremos finalmente quién quedó y quién no quedó. Pero hay un esfuerzo muy grande desde La Habana para evitar que esto suceda, en parte porque también esto representaría pues que el secretariado de las FARC no tiene el mando y control sobre todas sus estructuras. Pero en todos los procesos de paz hay disidencias, pero claro, eso es normal. Eso es normal y digamos que en los estudios que hemos hecho, aproximadamente un 20% en otros procesos alrededor del mundo se convierten en disidencias. Tendremos que esperar, pero estos grupos están siendo monitoreados y estamos esperando que una vez se confirme quiénes son,
el comandante supremo nos dice luz verde y ya están listas las bombas y ya están listas las fuerzas de despliegue para proceder en concordancia. Pero ustedes en este momento, frente a esa disidencia, ¿están actuando o todavía no pueden actuar porque hay que esperar precisamente a ver quiénes se movilizan claro, y quiénes no? En este momento oficialmente no son una disidencia. Claro, oficialmente no son una disidencia, entonces hacen parte de todo el cese. Sí, señora. Ah, bueno. General, en cuanto también a las armas, ¿cuántas armas están calculando ustedes que tienen que entregar las FARC? Es decir, ese inventario, esa inteligencia militar, ¿quién la tiene para comunicarle a todo el componente internacional que finalmente va a ser el depositario de las armas, el que las va a coger y las va a meter en un contenedor para saber si efectivamente han entregado lo que se cree que tienen? Sí, el gobierno nacional, a través de un decreto especial, ha creado un organismo, un mecanismo que se va a encargar de esto, y todas las inteligencias del Estado están aportando todo su conocimiento. De parte nuestra, nosotros tenemos el nombre, la foto y el tipo de arma de cada miembro de las FARC en armas, y una información no tan completa en el tema de milicias, digamos de un 70-80%. Entonces, en armas hoy podríamos tener un número de hasta 6.300 hombres en armas de FARC, o sea, uniformados, bandidos. Sí. Y 6.300 6.300. Y el número de milicias, ese censo, lo sabremos en el momento que ya hagan tránsito a las zonas de concentración, a las zonas veredales, y allí ya ese censo nos podrá decir cuántos milicianos entran. Aquí hay dos cosas. Uno, si las milicias no entran, no pueden acceder a la justicia transicional. Y si entran, pues sabremos realmente cuántos son. ¿Por qué no tenemos un dato exacto? Porque es diferenciar en cada región. Normalmente, por un hombre en armas, pueden tener entre 1 y hasta 2 milicianos. Calculan. Sí, señora. Sí. Bien, entonces, ¿cuántas armas al momento creen ustedes que van a recibir, por lo menos de los que están armados en ese momento? El fusil de acompañamiento, claro. 1, 2 armas por hombre, ¿cuántas? De la estructura en armas sí. Deben ser exactamente unas 6.300. Una por hombre. Una por hombre. Bien, y nosotros sabemos si es Galil, si es M16, si es una ametralladora, si es un MGL. Tenemos todo ese censo y eso se le está entregando a un mecanismo especial que creó el gobierno para eso. Ahora, también está el fuera del armamento de acompañamiento, que es como ustedes le denominan técnicamente, sí. Está todo el tema de las granadas, de las bombas, de las minas antipersona, que es, digamos, también ese potencial de las FARC de hacer ese daño tan horrible en los campos. Los miles de campesinos lisiados, sin piernas, ciegos, sin manos, por cuenta de estas minas. Ese digamos, grupo de armas que hacen mucho daño, eso está claro en los acuerdos de cuándo tienen que ser entregadas, pero ¿cuántas es lo que no está claro? Sí, allí, digamos, todo este material es tratado bajo unos protocolos que se llaman de material inestable, y las FARC ha acordado y ha aceptado destruir todas las granadas, explosivos, cilindros, tatucos, morteros, todo ese material inestable que puede explotar y causar daño, lo van a destruir antes de concentrarse. Eso es muy importante. ¿Qué no van a destruir ellos? Pues las minas que dejaron sembradas por toda Colombia, y por eso es que estamos creando 2 brigadas de desminado humanitario de 10.000 desminadores, precisamente para trabajar en desminar cada centímetro de Colombia, misión en la cual pues tardaremos una cantidad de años, pues porque el mal causado por las minas antipersona pues es brutal. Sí. Dura muchísimas décadas esas minas. Correcto. General, ya para ir terminando, por supuesto, ¿cuántos días calculan ustedes entre el día del plebiscito y que estén esos 6.300 hombres en las zonas transitorias? Bueno, desde el día que se conozca el resultado del plebiscito, okay. Que será esa misma noche, suponemos. Bueno, sin saber hoy cuál va a ser el resultado de ese plebiscito, lo cierto es que las áreas de preconcentración de alguna manera facilitan que ese tránsito a la zona veredal
sea muy rápido. Nosotros pensamos... Van a estar cerquitica. Claro, nosotros pensamos que en los siguientes 8 a 10 días ya estarán, después del 2 de octubre, ya estarán ellos en esas zonas veredales en las cuales incluso ya se está trabajando de la mano de nuestro gobierno y de la ONU en cómo es, por ejemplo, el puesto de mando unificado que va a estar allí. Allí van a estar, por ejemplo, nuestros ingenieros militares ayudando en el alistamiento de todo este sitio donde va a estar Naciones Unidas y los monitores y verificadores, tanto internacionales como los nuestros. General, supongo que ustedes también están aprendiendo a construir unas nuevas relaciones con quienes fueron sus enemigos. Ustedes, los comandantes de fuerza y, bueno, quienes fueron los líderes criminales de las FARC toda la vida. ¿Esas nuevas relaciones cómo van a ser? Claudia, nosotros no tenemos ninguna relación con ellos. Precisamente para eso se creó la subcomisión técnica y un grupo de generales al mando de mi general Javier Flores tuvo este trabajo tan difícil, tan histórico, de sentarse todos los días en la mesa de negociaciones con ellos en La Habana. De parte nuestra relación es cero, el intercambio es cero, porque es muy fácil nuestro actuar. Es decir, mientras estén ellos en tránsito o concentrados, son ilegales. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún tratamiento, ni ninguna conversación, ni ninguna relación con ilegales. Cuando ellos hagan tránsito a la legalidad, será un nuevo paradigma, un cambio estructural en la forma como hacemos las cosas. Por ejemplo, cuando fue gobernador en Nariño, el doctor Navarro Wolf, ex miembro del M-19, fue el apoyo más importante y más generoso para el ejército en la lucha contra todos los agentes y factores generadores de violencia. De ese tamaño es lo que puede pasar en unas décadas, pero es un proceso que tardará tiempo y que las FARC, con estos acuerdos, tendrán que demostrarle al país y a la comunidad internacional su nivel de compromiso. El pueblo colombiano tiene que estar tranquilo, tiene un ejército y unas fuerzas poderosas que están aquí a su servicio. Nada nos asusta, nada nos hace temblar, nada nos hace dar un paso atrás. Por eso estamos tranquilos, que estamos haciendo las cosas bien, muy planeadas, entendiendo las incertidumbres que se generan, por supuesto, en el pueblo colombiano, pero le envío el mensaje al pueblo colombiano: tienen un ejército el mejor en la historia, no hay más. Este es. Y no vamos a desproteger al pueblo colombiano. General Mejía, mire, yo sí le quiero agradecer muchísimo a usted como comandante del ejército. Definitivamente lo que suceda en estos 30 días previos al plebiscito será fundamental, sobre todo aquellas regiones en las que los campesinos, los comerciantes, los ciudadanos sienten aún esas hostilidades por parte de las FARC. Esa confianza será fundamental para llegar al día del tarjetón y de la votación. Muchísimas gracias por haber estado aquí en esta sala de redacción compartiendo con nosotros en RCN y en NTN 24. Que pase buena noche, general. Gracias. Gracias, Claudia. Estoy dedicado con todos mis compañeros del mando militar a sacar este esfuerzo adelante y de verdad que cumplimos esto como una misión patriótica, democrática. Somos disciplinados, observamos las instituciones del Estado y en eso no le vamos a fallar al pueblo colombiano porque esa disciplina está en nuestro ADN. A todos nuestros televidentes, gracias por acompañarnos.